La espeleología puede ser apasionante, pero cuando un pasaje recién descubierto conduce al desastre, la terrible experiencia que sigue sorprenderá incluso a los espeleólogos más experimentados. Esta es la trágica reconstrucción del accidente en Weatherly Well Cave. Durante una caminata de exploración, un espeleólogo encontró la entrada a una cueva desconocida. Emocionado por el descubrimiento, invitó a sus experimentados compañeros a unirse a él en la exploración. En la mañana del 11 de febrero de 1998, un frío intenso en los bosques de Tennessee impulsó a James Lewis, Alan England, Daryl Moore y Jerry Olson a prepararse para su expedición a la espeleología. Olson había descubierto recientemente una caverna durante una excursión de senderismo en la cima y había invitado a sus compañeros experimentados a unirse a él en la exploración. Conocida localmente como Weatherly Well, la entrada de la cueva presentó un desafío inmediato. Una grieta estrecha de aproximadamente 23 centímetros de ancho, que descendía unos 1,20 metros. Apenas lo suficientemente ancha para que una persona pasara a la vez, antes de abrirse en una caída de aproximadamente 2 metros hacia un pasaje más amplio, seguida de otra caída de 3 metros. El grupo se reunió en la entrada, inspeccionando la estrecha grieta. La abertura, húmeda, claustrofóbica y estrecha, parecía atraerlos hacia la gélida boca de la tierra. Desde la superficie podían ver la primera caída, un descenso empinado hacia la oscura y impenetrable sombra. El pasaje más allá parecía girar como un sacacorchos, creando una visión casi claustrofóbica que dejaba poco margen para el error. A pesar de su experiencia colectiva, la configuración de la cueva requería un mapeo preciso de su enfoque. El grupo dispuso su equipo con sumo cuidado, revisando 2 veces las cuerdas y las líneas de mano para garantizar la seguridad durante el descenso. Estaba claro que la grieta solo permitiría la entrada de un explorador a la vez. Alan England, el mayor del grupo, con 63 años pero aún notablemente en forma y el más pequeño en tamaño, se ofreció para aventurarse dentro. Con la cuerda asegurada sobre el suelo como línea de mano, England se preparó para descender en la estrecha grieta. La entrada era un desafío aterrador, incluso para alguien de su complexión ligera. Solo permitía el paso de una persona a la vez. Respirando profundamente y preparándose mentalmente para el desafío, comenzó a contorsionar su cuerpo, sintiendo cómo sus costillas se comprimían mientras maniobraba dentro del estrecho espacio. La sensación de confinamiento y la presión constante de la grieta pondrían a prueba sus habilidades y resistencia. Cada centímetro de su descenso era una lucha contra la roca inflexible, con su ropa enganchándose en las paredes húmedas y resbaladizas. Cuando logró atravesar la grieta, su camisa y pantalones estaban completamente empapados. La siguiente bajada fue menos desafiante, facilitada por la gravedad. La cuerda le proporcionó una guía firme mientras descendía con cuidado hacia la cámara inferior. La caída de aproximadamente 2 metros se abrió hacia un pasaje un poco más amplio, lo que le permitió estirar sus extremidades por primera vez y aliviar la sensación de compresión. Entonces, su linterna iluminó la siguiente sección de la cueva. Justo debajo de él, otra caída de 3 metros lo llevaba aún más profundo en la cueva. England hizo una pausa, permitiendo que el silencio lo envolviera. El haz de su linterna frontal reveló más detalles de la estructura de la caverna, una compleja red de pasajes sinuosos interrumpidos por descensos abruptos e inesperados. Por mucho que quisiera explorar más, England sabía que los riesgos de adentrarse en solitario eran demasiado altos. La caída de 3 metros requería un trabajo más meticuloso con las cuerdas, y sin un compañero para ayudarlo o asegurar su seguridad, el peligro de un desastre era demasiado grande. A regañadientes, decidió regresar. Su cuerpo ya estaba empapado y helado por la humedad que se aferraba a las paredes de la cueva, y sabía que tentar a la suerte podría ser fatal. Subir la caída de 3 metros fue relativamente sencillo. Años de experiencia en la espeleología guiaron sus movimientos. Sus manos encontraron un agarre firme en la cuerda, mientras sus pies buscaban puntos de apoyo sólidos en las paredes. Cada tirón lo acercaba un poco más a la superficie. Llegó a la base de la entrada de la grieta con una sensación de alivio cauteloso. Solo entonces England comprendió la magnitud del desafío que tenía por delante. Lo que la gravedad había facilitado en su descenso, ahora se convertiría en un obstáculo casi insuperable. England miró hacia arriba, hacia la estrecha grieta por la que había entrado. Desde abajo, la abertura parecía aún más reducida. Se posicionó y comenzó a subir, usando la cuerda como punto de apoyo para ayudar en su avance. Pero cuando llegó a la grieta, su progreso se detuvo.
Los estrechos límites de la entrada presionaban su cuerpo, restringiendo sus movimientos y dejando poco espacio para maniobrar. La gravedad, que había sido su aliada en el descenso, ahora se volvía en su contra. Se retorció y tiró, intentando forzar su cuerpo a través de la estrecha abertura. Pero la situación era implacable. La grieta era más angosta de lo que recordaba, y cada intento de avanzar solo lo dejaba más fatigado y frustrado. Desde arriba, Lewis y Moore vieron que England estaba luchando. Intentaron tirar de la cuerda para ayudarlo, pero la estrechez de la grieta no ofrecía suficiente espacio para hacer palanca. Cada tirón parecía atraparlo aún más, fijándolo contra la roca e impidiendo cualquier movimiento. La expedición se había convertido en una pesadilla agonizante a medida que la fuerza de England comenzaba a disminuir. Sus manos temblaban de frío y agotamiento. El espacio reducido y la presión del entorno estrecho intensificaban su sensación de desesperación y ansiedad. La grieta era implacable. Su roca inflexible lo presionaba con la fuerza de un torno. Las temperaturas dentro de la cueva ya eran extremadamente bajas, y al ser invierno, el aire helado que entraba desde la boca de la cueva convertía el frío en una auténtica lucha contra la hipotermia. La ropa empapada de England se adhería a su cuerpo como hielo, robándole el poco calor que le quedaba y haciendo su situación aún más angustiante. Temblaba incontrolablemente. Cada respiración era un esfuerzo, llegando en jadeos superficiales. La grieta era tan estrecha que incluso restringía su capacidad de expandir completamente el pecho, dándole la sensación de que la cueva misma lo estaba estrangulando lentamente, sofocando su esperanza. Lewis y Olsen, al ver su lucha, hicieron todo lo posible para ayudarlo. Con rapidez, descendieron ropa extra y un termo con bebida caliente para England, con la esperanza de ayudarlo a calentarse y combatir el intenso frío que se apoderaba de su cuerpo. England, con gran esfuerzo, se obligó a beber, tratando de resistir el abrazo helado de la cueva, pero su situación no mejoraba, permaneciendo tan terrible y desesperada como antes. El frío, la presión de la grieta y la incomodidad física se estaban volviendo insoportables. Con el paso del tiempo, el agotamiento mental y físico lo consumió, y finalmente llamó a todos, diciéndoles que ya no podía continuar. Sabía que necesitaba ayuda urgente, mucho más rápido de lo que cualquiera podría imaginar. Lewis y Olsen no perdieron ni un segundo. Corriendo de regreso a la casa de Olsen, llamaron a la East Tennessee Cave Rescue Team, informando inmediatamente la situación desesperada de England. En solo 2 horas, los rescatistas llegaron al lugar, un equipo de espeleólogos altamente capacitados, equipados con herramientas y técnicas especializadas para este tipo de situaciones. Cuando el equipo alcanzó a England, él llevaba casi 5 horas atrapado. Su piel estaba pálida, su cuerpo temblaba violentamente del frío, y el dolor era una sensación completamente diferente a todo lo que había experimentado antes. Ya no sentía solo la incomodidad física, sino también el agotamiento mental y emocional de una lucha interminable contra la cueva y la naturaleza implacable que lo rodeaba. Su mente estaba acelerada, llena de pensamientos inconexos. Seguía repitiéndose una y otra vez el momento en que había resbalado por la grieta con facilidad, como si la gravedad fuera su amiga, ayudándolo sin dudar. Pero ahora todo era diferente. La gravedad, que antes parecía su única aliada, se había convertido en su enemiga, una fuerza invisible contra la que no podía luchar. Los rescatistas, tras evaluar rápidamente su estado, comenzaron a proporcionarle capas adicionales de ropa para calentarlo y lo alentaron a comer y beber para combatir la hipotermia. La posición de England, combinada con la implacable geometría de la entrada, dejaba poco o ningún espacio para maniobras efectivas. Con habilidad y precisión, el equipo armó un complejo sistema de poleas y dispositivos de elevación, diseñados para extraerlo con cuidado sin causarle más lesiones. Sin embargo, cada tirón era agonizante y doloroso. El dolor, que parecía imposible de soportar, hacía que England apretara los dientes con fuerza mientras la fría roca presionaba su cuerpo, raspando contra su pecho y hombros, aumentando su incomodidad y angustia. El proceso de rescate, aunque meticuloso, resultaba ser mucho más difícil y lento de lo que habían anticipado. El proceso fue largo y agotador, y después de 1 hora de esfuerzo intenso e incesante, finalmente England emergió de la grieta. Estaba herido, pero de alguna manera seguía con vida, lo que, dadas las circunstancias, fue una verdadera victoria para él.
El aire frío del exterior fue un alivio incomparable, como si le hubieran dado una nueva vida después del sofocante frío que lo envolvía dentro de la cueva. Los rescatistas lo ayudaron a ponerse de pie, su cuerpo aún temblando, no solo por el agotamiento, sino también por el frío implacable que lo golpeaba. Reflexionando sobre la experiencia, England admitió con tono de arrepentimiento que había subestimado la dificultad de salir de aquella grieta. No había previsto cuánto desafío representarían para él las estrechas condiciones de la cueva. El espacio confinado, que parecía solo otra parte de su exploración, terminó siendo un reto físico y mental mucho mayor de lo que había imaginado. La presión y la exigencia de cada movimiento lo obligaron a depender de la asistencia externa más de lo que le gustaría admitir. Para él, esto fue un recordatorio doloroso de cómo incluso los más experimentados pueden encontrarse a merced de la naturaleza, enfrentando limitaciones que a menudo subestimamos.